Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Escribe a partir del versículo 12 el apóstol Pablo: Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, Adán. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, como digo, aquí el apóstol Pablo hace una nítida comparación entre Adán y Cristo. Y al leer este texto surgen varias preguntas. La primera sería: ¿por qué Pablo escribe que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre? ¿Acaso la primera persona en pecar, según la narrativa de Génesis, no fue Eva? Y después Adán, supuestamente. Es más, ¿no mencionó Pablo el argumento de que fue la mujer la que fue engañada por la serpiente y la que transgredió? Así lo usa en ese texto de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, ¿no? Usando además esa idea para dar a entender que la mujer se debe de sujetar al hombre, porque fue engañada la mujer, no el hombre, y fue debido a la mujer que surgió la transgresión. Dice así ese texto de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Pues claro, ante esta pregunta, algunos teólogos consideran que Pablo entendía que el primero en pecar fue Adán, ya que Eva falló porque fue engañada. Sin embargo, Adán aceptó comer del fruto prohibido voluntariamente. Entonces, algunos teólogos especulan acerca de esto, de que en verdad, aunque dijo eso Pablo a Timoteo en la primera carta, de que la transgresión surgió por Eva porque fue engañada por la serpiente, aquí en Romanos capítulo 5 dice que el pecado en verdad empezó con Adán, por cuanto Adán pecó voluntariamente, a sabiendas. Sin embargo, Eva fue engañada.
¿Qué pensáis al respecto de esto? ¿Que te engañen para que hagas algo malo te exime de la culpa por hacerlo? Yo personalmente me inclino por considerar que ambos pecaron, tanto Adán como Eva. Y lo hicieron no solo porque realizaron algo prohibido, algo que no debían hacer, sino que tampoco estaban haciendo lo que tenían que hacer. Si analizamos Génesis desde un punto de vista literal y cronológico, podríamos decir lo siguiente. Adán y Eva, según el texto, debían administrar la tierra y llenarla de descendientes. Esas órdenes las había dado Dios para que las hagan. Era su voluntad. Además, debían permanecer unidos, ser como una sola carne. Otro aspecto más de la voluntad positiva de Dios. Quiero que administréis la tierra. Quiero que la llenéis de descendientes y quiero que seáis una sola carne. ¿Vale? Y lo único que no debían hacer, es decir, lo que el Señor en su voluntad prohibió, fue no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué sucedió entonces? ¿No le comunicó bien Adán a Eva lo que debía hacer y lo que no debía hacer? Quizá ese fue el primer pecado de Adán y al que está haciendo referencia aquí Pablo. Porque según la lectura, si nos ponemos a leer Génesis 1 y luego 2, todos los mandatos de Dios fueron dados antes de que existiese Eva. Cuando el Señor le expresó su voluntad positiva y la prohibición, según el texto, Eva todavía no existía, solamente existía Adán. Y después, cuando el Señor vio que no era bueno que el hombre esté solo, pues a partir de Adán creó a Eva. Así que el texto no lo dice. Quizá cuando Dios creó a Eva, evidentemente la lectura que estoy haciendo es literal y cronológica, quizá se lo volvió a repetir a Eva. ¿O no? Prefirió que fuese Adán quien se lo dijese a Eva. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo se dio el primer pecado, si es que lo podemos llamar así? Por otro lado, en este texto de Romanos 5 se enseña que tras el pecado vino la muerte. Pero, ¿a qué tipo de muerte se está haciendo referencia? ¿Existía la muerte física antes del pecado? Si no es así, ¿por qué había un árbol de la vida? ¿Por qué el Señor les expulsó a Adán y Eva tras el pecado para que no coman de ese árbol entonces? Como lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 22 y también el 24. Que además dice el texto que el Señor expulsó a Adán y Eva para que no pudiesen tomar el fruto del árbol de la vida y no sean semejantes a él. Y que además protegió la entrada al jardín por querubines. ¿Acaso los animales y las plantas no cumplían antes de la caída con el ciclo de la vida que hoy en día conocemos? ¿Habrá afectado tanto el pecado a la creación que no tiene que ver nada a la naturaleza que conocemos hoy con la naturaleza en los tiempos de Génesis 1? Son preguntas que yo me planteo, porque de forma tradicional, cuando hablamos de que por el pecado entró la muerte, entendemos tanto la muerte física, o algunos entienden tanto la muerte física como la muerte espiritual. Pero si hablamos del Génesis 1 y 2 como algo cronológico, como algo que debe ser interpretado literal, y que primero fueron creados los animales y las plantas y después el ser humano, nosotros sabemos, por conocimientos de biología y demás, que muchos animales y muchas plantas necesitan matar para vivir. Incluso en su propio proceso de reproducción es necesaria muchas veces la muerte, ¿verdad? Entonces,
¿existía la muerte física para vosotros antes del pecado? Y quizá a lo que se está haciendo referencia es a la muerte espiritual frente al pecado. ¿Por qué había un árbol de la vida en el jardín del Edén? ¿Era quizá para que Adán y Eva de vez en cuando o en algún momento pudiesen comer de él y vivir eternamente? Es decir, Adán y Eva también por sus organismos eran finitos, eran mortales antes del pecado. ¿Qué pensáis? Yo esto lo hablé contigo, no sé si te acordarás. Yo entendía que existían las dos muertes, o sea, la espiritual se produce con el pecado, pero la muerte física la entendí a partir del pecado, no antes, puesto que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero tú me explicaste que eso no era así. Me comparaste con el ciclo de las plantas y de la vida, pero yo sí que es verdad que pensaba que no tenía nada que ver el ser humano con la naturaleza misma en sí, que el fruto tiene que morir para crear más fruto, etcétera, pero bueno. Justamente, ya llegaremos ahí, Romanos 8 nos enseña que la creación gime, ¿verdad? Tiene dolencias a consecuencia del pecado. Y en efecto el pecado no solamente debe ser visto como una desobediencia directa hacia Dios, sino también un maltrato hacia nuestro propio ser y a lo que nos rodea. Una mala administración de la creación, un maltrato, relaciones tóxicas con el prójimo, etcétera, etcétera. Y desde luego eso causa mucho daño en medio de la creación. En un principio, todas las cosas que nosotros hoy consumimos, pienso yo que quizá no estaban pensadas para que así fuesen, ¿verdad? Quizá toda la contaminación, quizá toda la sobreexplotación y tantas cosas que el ser humano en su codicia, en su avaricia, practica y que lo hace mostrándose como un mal mayordomo de la tierra. Ni qué decir de, estudios, teorías, a veces son conspiranoicas, a veces tienen ciertos fundamentos, como el hecho de las mutaciones, el cáncer, ciertas enfermedades, hasta incluso el COVID ha sido tratado así, ¿no? Algunos piensan que ha sido algo circunstancial, otros piensan que ha sido creado por algún tipo de organización secreta, o de un bando o de otro. Lo mismo se pensó también en su día con el SIDA y otros tipos de enfermedades, ¿verdad? Es decir, es cierto que nuestra calidad de vida ha empeorado o en general ha cambiado debido a la codicia del ser humano, de querer más de lo que tiene, cuando el Señor quiere que cada uno tenga el pan de cada día, ¿verdad? Y algunos, sin embargo, tienen tanto pan que lo tiran, cuando hay otros que no tienen ni las migajas, ¿verdad? Pues sí, es cierto que eso está ahí y que el pecado del ser humano ha afectado a esas realidades. Pero yo no sé si vosotros os posicionáis, yo en un principio no, en que la naturaleza tenía una forma de ser totalmente distinta a como hoy la conocemos. Que quizá en aquel tiempo los animales podían subsistir sin necesidad de matar a otros. Por ejemplo, que no existían animales carnívoros, todos eran herbívoros. Sin embargo, las plantas, como le comenté a Mari Carmen en su día, son también seres vivos. Si hablamos de muerte física, incluso podríamos hablar de la muerte celular, que eso sí que es, elemental. ¿Cuántas células de nuestra piel, que es un órgano fundamental, mueren en cada momento, ¿verdad? Entonces, yo tampoco me posiciono firmemente ante la idea de que la muerte física existió antes del pecado, pero debido a diferentes estudios y diferentes, en definitiva, artículos, reflexiones, pues tampoco me choca la idea de que haya existido ese tipo de muerte antes del pecado, por cuanto interpreto la muerte como separación.
que la muerte que ahí se está hablando principalmente es la separación entre Dios y nosotros. Incluso esa idea, ¿verdad?, de hablar de la primera muerte y de la muerte segunda, como habla Apocalipsis, pues entender que esa primera muerte es la separación de nuestro cuerpo y nuestra alma, y que la segunda muerte, la definitiva, la que solamente pasarán aquellos que no han sido reconciliados con Dios, será la separación eterna entre Dios y nuestras almas. Una muerte espiritual que ya muchos, pues hoy en día están experimentando, ¿verdad? Por eso, pues a mí personalmente me acerco a esa idea, ¿no? Me da la sensación de que el tipo de muerte al que se está haciendo referencia es principalmente a la muerte espiritual, y que la muerte se entiende como una separación entre el ser humano y Dios. Posiblemente la muerte física en el ser humano, al menos como imagen y semejanza de Dios, no formaba parte del propósito inicial. De ahí, evidentemente, pues reflexiono así a tientas, porque Génesis es muy concisa, muy así breve, ojalá pudiesen decirnos más, ¿verdad? Pero es lo que es. Pues quizá por ello el Señor no solamente creó el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que también creó el árbol de la vida, que según el texto de Génesis da vida eterna, o al menos da la oportunidad de seguir viviendo. Y es por eso, como dije antes, que en Génesis 3, cuando ya Adán y Eva habían caído, habían desobedecido a Dios, y los expulsa del jardín del Edén, pone a querubines allí para que protejan la puerta, no vaya a ser que entren al jardín, coman del fruto, y aún sabiendo ya lo que es el bien y el mal, además sean, según la literatura de Génesis, eternos o inmortales, ¿verdad? No podían entrar No. en la presencia de Dios en pecado. Tiene sentido que los expulsara. Sí. Porque si hubieran comido de ese fruto y vivieran eternamente, vivirían eternamente en pecado. Sí, por eso digo que me llama mucho la atención que si la muerte no ha existido antes del pecado, Dios haya creado antes del pecado un árbol de la vida, que a grandes rasgos mínimo daría sustento de vida, es decir, que conforme yo vaya comiendo de ese árbol de la vida, yo sigo viviendo. Si alguna enfermedad o problema me surge, me lo sana, ¿no? Como algo así curativo. Evidentemente estoy especulando, no lo sé. Lo que sí sé es que Génesis nos enseña que había un árbol de la vida y que si Adán y Eva comían de él, vivirían eternamente. Algo que evidentemente no iba a pasar, pero que por algún lado da la sensación el texto de que podía pasar. Aunque no, a la vez no. Parece contradicción, pero pienso yo que no lo es. Dos preguntas. Dime. Si solo son. No, solamente son dos. Bueno, la primera, cuando Adán y Eva pecaron, Sí. lógicamente lo que tú estás diciendo, yo también más o menos lo había pensado, no era muerte física, era muerte espiritual, separación con Dios. Puesto que el Señor caminaba muchas veces con Adán, hablando con él, antes de que estuviese Eva. Sí, entendemos que sí. Entonces, claro, había como una, digamos, una amistad y eso. Bueno, luego crearon a Eva y pasó lo que pasó. Entonces, la muerte era espiritual. Por eso le sacaron del Edén. Y prácticamente, y mi pregunta es, ¿ellos pidieron perdón? ¿Pidieron perdón al Señor cuando el Señor les echó del jardín? ¿Ellos se arrepintieron verdaderamente tanto así como para pedirle perdón? Tanto es así que según lo poco que yo he leído, el único que tenía contacto con el Señor era Abel, que recibía sus ofrendas. Sí. Pero de Adán y Eva, ellos no ofrendaban, o no tenían contacto con el Señor. Era solamente él. Sí. Y el otro hermano, bueno, ya tenía envidia por lo que pasó, que lo mató. Porque en realidad, de esa familia, de los cuatro, los que verdaderamente tenían contacto con el Señor, era Abel.
Pues sí, curiosamente cuando leemos el texto, una vez más desde la lectura literal cronológica, que como digo, pues hay iglesias, hay teólogos que no lo leen así, que lo leen como algo totalmente alegórico, o incluso algunos lo ven como una representación colectiva, es decir, que Adán no era un hombre, sino que representaba a los hombres, y que Eva no era una mujer, sino que representaba a las mujeres, ¿no? Son otros acercamientos al texto. Y en cuanto a lo que preguntas, que por supuesto es una pregunta muy buena, porque desde luego, de hecho de ahí se saca la frase, ¿no?, de que nadie reconoce la culpa. ¿Por qué? Porque cuando el Señor se acerca y descubre todo lo que pasa, le pregunta a Adán, ¿no?, ¿qué ha pasado? Y Adán, en vez de reconocer su error, dice, no, es la mujer que me diste. Y la mujer tampoco reconoce su error. La serpiente que está aquí, que tú también has creado, porque tú has creado todas las cosas, es la que me engañó. Entonces, no solamente no hay arrepentimiento, sino que además ni siquiera hay un paso previo, ¿no?, que es conciencia de pecado, conciencia de culpa, ¿no?, de me he equivocado yo también, que sí, que me han engañado, pero es que yo también tengo parte, ¿no?, que aunque sea por ignorancia a veces, o por manipulación, igualmente hay pecado, ¿no? Como si yo me voy a Barcelona y de repente me paso una señal de velocidad, por ejemplo, y me para la Guardia Civil y yo le digo, no, es que no lo he visto. Da igual que no lo hayas visto, has incumplido la norma, entonces te cae una multa. Pues igual al Señor no le puedes decir, no, es que me engañó alguien, o me pasó esto o lo otro, porque independientemente de ello, cada uno es responsable de sus actos. Y estaban avisados. Fíjate que yo creo que ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho. Yo creo que cuentas se dieron. Porque se escondieron y una serie de cosas. Entonces, se dieron cuenta, pero yo creo que la excusa ha existido desde entonces. Pues sí, es verdad, porque enseguida buscaron la forma de justificarse. Pero no quiere decir que no se dieran cuenta. Ahora, el arrepentimiento, ¿en qué medida estuvo? Si es que lo hubo, yo creo que no se arrepintieron. Porque si no, todo lo demás que viene después tampoco tendría tanto sentido. Si se hubieran arrepentido, pues no había pasado nada, el Señor los hubiera perdonado. Digo yo. Es que el texto es muy característico porque en un principio, como digo, en la narrativa que recoge, que si ha habido más diálogo o lo que sea, pues no lo sabemos, pues en un principio no hay arrepentimiento, pero sin embargo, Dios mantiene una relación con ellos después de la caída. Incluso habiéndoles expulsado del jardín del Edén, que da la sensación de que les expulsa del jardín no tanto porque ahí está su presencia, el Salmo nos lo dice, ¿de a dónde iré yo de tu santa presencia? Es decir, la presencia de Dios no estaba en el jardín, está en todos lados. Entonces, a mí me da la sensación de que en verdad Dios, según el texto, expulsó a Adán y Eva porque ahí estaba el árbol de la vida y no debían de tomar ese fruto, no vaya a ser que vivan eternamente. Pero, sin embargo, pese a el pecado, pese a incluso a que no se han arrepentido verbalmente o de corazón, el Señor los trata adecuadamente, no los fulminó, les dio la oportunidad de seguir viviendo y se siguió relacionando con ellos, evidentemente no de la misma forma que lo hizo después con Abel, que sí mostraba obediencia y en medio de sus sacrificios pues mostraba, ¿verdad?, un intento de reconciliación con Dios. Pero lo curioso es que Dios, después de haber descubierto todo, haber castigado a la serpiente y de haber maldecido a la mujer y al hombre, a ella con el embarazo y a él con el trabajo, les comparte a ellos pues el deseo de expulsarlos y los expulsa, pero en medio de ese proceso les viste con pieles, que para algunos comentaristas, para algunos teólogos, eso es pues como el aperitivo del Evangelio, el protoevangelio, porque fue necesario cubrir a Adán y Eva con la sangre de un animal injusto para que Dios se siga relacionando con ellos y su descendencia. Entonces, algunos teólogos consideran que ahí ya se está apuntando a Cristo. Se está apuntando a la necesidad de que exista un sacrificio justo y agradable para Dios para que existiese relación con el ser humano. Y eso para mí es muy importante porque si no, no solamente, pues eso, no existiría lo que hoy en día conocemos, no habría un cristianismo
sino que, como he compartido en algunas ocasiones, existiría un movimiento que algunos apoyan, que es el deísmo. La creencia de que existe un Dios, de que hay tanta evidencia científica que apunta a un diseño inteligente, que alguna entidad superior debe de existir. Pero esa entidad superior, por cuanto es superior, no tiene necesidad, según algunos, pues de mostrarse ni de revelarse, y por tanto ese Dios es como un ser superior que ha creado todas las cosas y luego se ha desentendido de ellas, está como a otra cosa, y esas cosas, como las ha creado Dios, pues siguen su curso hasta que él mismo quiera. Entonces hay pues varios pensadores, filósofos, escritores y científicos que están conscientes de que existe un Dios o dioses, pero no entienden que ese Dios o esos dioses se hayan revelado ni en Alá, ni en Jesucristo, ni en los dioses del hinduismo o en la deidad de Buda, ni en nada de eso, ¿verdad? Simplemente entienden que existe algo superior que ha creado todo esto, pero no van más allá. La revelación ellos la omiten, ¿verdad? Y ciertamente, si no hubiese existido ese cordero que estaba previsto, que iba a ser inmolado desde antes de la fundación del mundo, pues Dios, aunque suena un poco así contradictorio, se hubiese prohibido a sí mismo. Es como esa frase, ¿no?, que se plantea en la típica clase de física, que por supuesto es una frase así que busca hurgar en la herida a los creyentes, de si Dios es todopoderoso, podría crear una piedra tan grande que Él no pueda cargar. Y claro, ya sea que aparentemente respondas una opción u otra, pues quedaría en jaque el término todopoderoso. Porque si decimos sí puede crearlo, pues diríamos, pero es que si luego no lo puede cargar no sería todopoderoso. Y si decimos no lo podría crear, pues se diría igualmente, si no lo puede crear es que no es todopoderoso. Y sin embargo, la respuesta cuando profundizamos en la palabra es que no lo puede crear por cuanto Él mismo se debe a sí mismo. Él mismo no se puede contradecir, Él mismo no puede cambiar o arrepentirse porque Él no es ser humano, Él es Dios. Él tiene que ser, Él es el que es, no cambia. El yo soy, como le dijo a Moisés. Y por tanto, Él, aunque suene así raro, no puede crear una piedra que no la pueda cargar, pues no, por cuanto no se puede limitar a sí mismo. Él debe ser quien es. Y por tanto, si Él mismo no hubiese solucionado el problema con su Hijo Jesucristo, no podría haberse relacionado con la creación. Porque si no hay redención, no hay relación. Y es por eso que era necesario que desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, eso en la mente de Dios, en la dimensión de Dios, en el reino de Dios, haya sido hecho. Aunque en nuestra línea temporal se ha ido manifestando con diferentes palabras, la ley, los profetas, los reyes y por supuesto la revelación más específica, más especial fue en Cristo Jesús, quien arregló todo, ¿verdad? De hecho, hasta podríamos decir, en un sentido simbólico, que Jesucristo es el verdadero árbol de la vida. Todo aquel que coma de su carne y beba de su sangre obtendrá la vida eterna. ¿Y qué significa eso? ¿Que vamos a comer literalmente de su carne y beber literalmente de su sangre? No, que somos personas que verdaderamente creemos, entendemos que Cristo hizo ese sacrificio por nosotros, que lo hizo por amor. Y todo aquel que cree en Él y se arrepiente obtendrá la vida eterna, ¿verdad? Así que eso también sería, como digo, en un sentido simbólico, otro protoevangelio de Jesús. El ver el árbol de la vida como una antesala de Cristo, ¿verdad? Y pues bueno, tras hacer estos acercamientos a esa literatura de Génesis 1 y 2, pues está clara la comparación, ¿verdad? Adán desobedeció, Cristo obedeció. Adán cometió pecado, Jesucristo pagó por el pecado. Con Adán vino la muerte, con Cristo, por fe, obtenemos la vida eterna.
Adán, pues, cometió los errores pese a que Dios le dijese lo que debe hacer, y sin embargo Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses. Así que en definitiva nos damos cuenta de cómo desde el principio Cristo era el centro, que todo lo que se iba mostrando iba a apuntar a Cristo. Aquí Pablo menciona algo evidentemente, pues para nosotros, para nuestra forma de pensar lineal, es clara, ¿no? Antes de Moisés no existía la ley. Por tanto, en un principio no se podría mostrar esa transgresión, porque si no había una ley revelada, no habría pecado. Pero nosotros sabemos que en la mente de Dios, en el reino de Dios, siempre ha existido su ley, siempre ha existido su voluntad, solo que lo ha revelado en un momento determinado. Y aún así eso no exime a Adán y Eva, ni a nadie entre Adán y Moisés, de la muerte. De hecho, así lo sigue narrando Pablo. Desde Adán hasta Moisés hubo muerte, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús hay vida eterna. También, por otro lado, creo yo que algo que podemos sacar, ¿no?, a la hora de reflexionar de por qué en 1 de Timoteo capítulo 2 Pablo enseña que la transgresión vino por Eva, y por qué en Romanos 5 dice que el pecado entró por Adán. Bueno, ambos pecaron. Y no solamente eso, sino que la conciencia de pecado debe de ir más allá de lo prohibido. De hecho, el propio Decálogo lo expresa así. No solamente no robarás, no matarás, no esto, no lo otro, sino también que el Señor esté por encima de todo, ¿verdad? El guardar un día de reposo. Es decir, en la ley no solamente hay expresiones negativas de no hacer, sino también positivas de lo que debemos de hacer. Y que la ley es una expresión de la voluntad de Dios, y que por supuesto la voluntad de Dios va por encima de la ley, por cuanto la ley solamente expresa una parte de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no solamente es prohibir ciertas cosas que no debemos hacer, sino también realizar cosas que debemos hacer. Y creo que cuando empezamos a definir estas cosas así, pues el pecado, el error, el equivocarse, va más allá. Ya no solamente se relaciona con lo malo que hacemos, sino también con lo bueno que debemos de hacer y no lo hacemos. Que esto lo enseña Santiago, ¿verdad? Aquel que sabe lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es por eso que, pues, divagando en esa supuesta interpretación, pues, más literal, más cronológico al detalle de Adán y Eva, pues, por un lado me pregunto, ¿no? ¿Adán le compartió exactamente el mensaje a Eva así como lo recibió de Dios? No lo sabemos, porque cuando Eva empieza a hablar con la serpiente, como que le bailan las ideas, ¿verdad? Y por eso la serpiente le engaña. Además, empezando con una pregunta, ¿no? En plan, sí que os ha prohibido comer los frutos de los árboles que están aquí. No, solamente de este, ¿verdad? Eva lo sabía. ¿Qué lo sabía? Sí, claro que lo sabía. Claro, pero por otro lado, también es muy interesante porque, según el texto, Adán y Eva debían de estar juntos, debían de estar trabajando, administrando la creación, incluso llenándola de descendientes, y parece ser que no estaban haciendo eso según la narrativa. Parece que estaban como pues pasando el rato, y cada uno por su lado, y es por eso que Eva fue tentada, y luego ella, en su inocencia, entre comillas, se acercó a Adán, y como Adán le vio tan convencida a Eva, pues él también dijo, pues vale, pues yo también, y comió del fruto prohibido, y pasó lo que pasó. Entonces, como digo, a mí me da la sensación de que el asunto no solamente está en el fruto prohibido, sino en que ellos no estaban siendo una sola carne, en que ellos no estaban administrando correctamente la tierra, en que ellos no estaban llenándola de descendientes, es decir, que no estaban ocupados, que curiosamente, ya sabéis, es una frase del refranero, ¿verdad? La mente del ocioso es el patio del diablo. Y curiosamente da la sensación de que ellos estaban como ociosos, y anda que no tenían trabajo por delante. Debían de administrar toda la creación, y en teoría, una vez más digo, según una lectura literal y cronológica, Adán y Eva eran los únicos seres humanos de toda la creación. Anda que no tenían trabajo. Y yo me pregunto, Sí. hoy en día nosotros nos movemos mucho porque hay mucho turismo, también hay muchos medios,
de coches, etc. Digo yo, el jardín no era el Parque del Retiro. No lo sabemos. Imagino que era como Madrid, o más que Madrid. Bueno, era del Éufrates, según tengo entendido. Sí, según Del la narrativa. Éufrates al Nilo. Todo eso parece que era el Edén. ¿Al Nilo o al Tigris? No, el Tigris, según parecen los tres ríos, ¿no? Tigris, Éufrates y el Nilo, era toda esa zona, según tengo entendido, era donde estaba el jardín. Anda que no hay días para caminarlo. ¿Por qué no se movieron y estaban siempre ahí al lado del árbol? Se podían, ya que el Señor les prohibió, digo, alejarnos. Oye, vayámonos de aquí porque esto puede ser una tentación, vayámonos un momento a hablar, lo que Getafe, lo vamos allí. Hombre, es lo suyo. Pero no estar todo el tiempo, digamos, en el mismo punto. Es como si ellos no se hubiesen movido y hicieran una vida como alrededor de ese árbol. Digo, pues entonces, ¿qué pasa con el jardín? ¿Estaba azotado? ¿Estaba vallado? ¿O qué? ¿Por qué no se movía? Entonces, eso también es un poco incoherente, ¿no? Porque yo sabía que había más allá. Sí. Tendría miedo de discutirlo. Que había más allá Hombre, en ese momento... de lo que veían. Pero en ese momento ellos no tenían miedo de nada porque los animales eran amigos suyos, ellos podían andar con toda libertad, ellos eran amigos de los leones, la fiera, o sea que no había peligro alguno, ningún tipo de peligro. Podían comer todo lo que quisieran de cualquier árbol, como les dijo el Señor. Menos de ese. Me parece. Entonces yo digo, oye Eva, vayamos este fin de semana para allí, a ver si... Claro, pero claro, si se han quedado ahí, no sé, es que es un poco como raro, y con lo grande que era eso. Pues, Y además, si era un lugar tan cómodo, tan acogedor y tan desabastecida de todo, ¿para qué van a salir? Hombre, pues con curiosidad, porque es una cosa real. Además el Señor les dijo, mira, todos estos animales... era una orden, era la voluntad de Dios que ellos administrasen toda la tierra. Toda la tierra. No solamente el jardín del Edén, toda la tierra debía... Toda la tierra sería lo que veían. Por eso, Era lo que les alcanzaba la vista. Qué locura. Fíjate, durante siglos se ha pensado que Galicia era el final del mundo. en definitiva, yo creo que la conclusión, más allá de que por supuesto en Cristo somos reconciliados con Dios, es entender que pecado es todo aquello que esté más allá de la voluntad de Dios, o que esté en contra de la voluntad de Dios. Y entonces ahí ya el asunto se amplía mucho más al decálogo, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Es entender que la voluntad de Dios es vivir adecuadamente, siendo hijos de Dios, intentando imitar a su Hijo Jesús, y que todo lo que esté fuera de esa idea, fuera de esa realidad, está mal. Pero está mal no solamente porque es una desobediencia a lo que Dios nos prohíbe o a lo que Dios nos ordena hacer, sino que además nos hace mal, que eso es otro asunto también a tener en cuenta, que no estamos hablando aquí de un ser superior, caprichoso, que quiere que hagamos su voluntad porque a él le apetece y punto, no. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y por tanto, cumplir la voluntad de Dios nos hace bien a nosotros, a nivel personal y también como sociedad. Es por ello que cuando intentamos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, pues nos estamos haciendo daño a nosotros. Evidentemente estamos deshonrando a Dios y también estamos causando daño a nuestro prójimo, ¿verdad? Así que el hacer lo contrario de la voluntad de Dios, o en definitiva, no hacer exactamente lo que es la voluntad de Dios, es malo. Porque seguir la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, es el camino, la verdad y la vida hacerlo. Y afortunadamente, pues en medio de nuestros errores, porque somos propensos a querer ser como Dios. Fue el primer pecado de la historia, ser como Dios. Lucero, antes de ser Lucifer, antes de ser Satanás, quiso ser como Dios. Y cuando él, pues, fracasó en su intento y fue expulsado de la presencia de Dios, transmitió esa misma idea de ser como Dios a Adán y a Eva. Si coméis de este fruto, seréis semejantes a él. Y ellos se quedaron con esa misma idea, y esa idea es la que tenemos hasta hoy en día. Y es una idea personal,
de ego. Cada individuo, pese incluso a ser creyente, debe de luchar con su yo. Porque aunque por definición hemos muerto a nosotros mismos y hemos nacido de nuevo en Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, aún así, en ese ya, pero todavía no, del reino de Dios, de esa paradoja, pues estamos luchando con nuestro yo cada día, porque nuestro yo cada día que nos levantamos de la cama quiere tomar el lugar de Dios. Pero nuestro yo no puede tomar el lugar de Dios, porque ese primer lugar es para Dios, para que se haga su voluntad y no la mía. Esa es la prueba de que estamos yendo en el camino adecuado, de que estamos viviendo en medio de esa preciosa reconciliación con Dios en Cristo Jesús. Amén.